Economía de Bolsillo presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, estamos viviendo momentos cruciales en la historia económica del país. Por ahí hay unas previsiones que hablan de más de un 10% de déficit fiscal. En mi tiempo con el presidente Uribe estábamos aterrados con el 4% que tenía que manejar el ministro Junguito, alma bendita, y entonces ahora estamos hablando de más del 10%. Situación pues crítica para la economía colombiana, y estos encerramientos al parecer no hacen favor. ¿Qué visión tiene usted como persona tan cercana a empresarios de primera línea en Colombia sobre estos encerramientos? ¿Sirven, son útiles y cuánto daño causan? Pues, doctor Fernando, sin duda alguna son necesarios y útiles porque pues no podemos dejar colapsar el sistema de salud, más aún cuando el proceso de vacunación en Colombia, más allá de cualquier discusión de manera objetiva y fáctica, pues avanza lento. En la medida pues que no podemos inmunizar la población mucho más rápido y pues que por momentos nos relajamos, pues, toca hacerlo porque si no sería mucho más costoso, tanto para la continuidad de la actividad económica como para el sistema de salud, insisto, en toda su estructura. Pero es muy costoso, doctor Fernando. Arrancamos un primer trimestre con un segundo pico que nos hizo perder enero. Las cifras muestran, según el indicador de seguimiento empresarial, que enero cayó el 4%, y los números, pues básicamente, de las registradoras estaban prácticamente parados arrancando el año. Febrero viene con una tímida recuperación, que en marzo, los que estamos oyendo sonar las registradoras en el retail, pues nos emocionamos de pensar en que de alguna forma podemos empezar a dejar atrás épocas de sufrimiento. Y no solamente creciendo contra el 2020, que hoy día es fácil crecer contra el 2020, porque en marzo estuvimos cerrados prácticamente la mitad del mes. Era inclusive empezar a crecer ya contra el año 2019. Eso ya ponía, pues obviamente, sobre la mesa una posibilidad de mejora económica que se traduciría, obviamente, en menor desempleo, en más crecimiento, más confianza, en que las cosas pudieran, en medio de manejar la pandemia, pues retornar a la normalidad. Pero los recientes cierres otra vez pararon la actividad. Ya tenemos el fin de semana pasado cerrado en Bogotá. Usted sabe lo que significa Bogotá para el Producto Interno Bruto colombiano y lo que eso representa para las compañías que estamos acá, más los que tenemos tiendas en Bogotá, más otras partes del país. Medellín está cerrado. Ya anunciamos que estos fines de semana que vienen también van a estar en la misma circunstancia. Luego, obviamente, la recuperación que traíamos en el mes de marzo, sobre todo en el comercio, pues se va a parar y va a tener, digamos, una moderación muy significativa que podría hacernos parecer más a un mes como febrero, inclusive siendo optimista pues en que los días en que se puede trabajar se puedan adelantar cosas. Obviamente hay algunas señales positivas, como por ejemplo que las exportaciones que venían cayendo el 24% en el primer mes del año, en febrero solamente cayeron, o mejor, crecieron un 0.04%, que las importaciones también que venían cayendo mucho más rápido, pues empiezan a moderar esa tendencia, que estamos viendo mucho optimismo en todo el tema de vivienda de interés social en la parte de construcción. Eso puede ayudar. Pero pues, doctor Fernando, esto sigue siendo muy incierto y se ha vuelto muy difícil planear cualquier compañía, cualquier negocio en el que abre y cierra, pues que naturalmente se necesita, pero que sin duda alguna le pasa la factura al crecimiento de la economía. Y acuérdese que tenemos que crecer por lo menos el 12 o 13% mínimo en el segundo trimestre para que el país pueda pensar en crecimientos del 5% al cierre del año. Ya el primer trimestre se perdió. Si bien nos va, caemos solamente el 1%, una contracción del 1% contra el año pasado, si bien nos va. Hay indicadores interesantes, pero pues abril otra vez volvió a generar mucha incertidumbre. Bueno, pues esto que usted nos está diciendo es de una gravedad extraordinaria. Independientemente de que sean necesarios o no necesarios los cierres estructurales, los cierres definitivos, las cuarentenas, lo cierto es que tienen un impacto económico enorme. Las exportaciones, nos dice usted, tuvieron un aumento, pero aumento en marzo con respecto a marzo o aumento del trimestre con respecto al trimestre. No, aumento en febrero, que es el último dato que se conoce con respecto a febrero. Enero venían cayendo el 24%,
febrero básicamente estuvieron prácticamente en equilibrio, en el bimestre de datos básicamente estamos cayendo el 12%, que es una tasa pues naturalmente una tendencia que pues empezaba a generar algo de optimismo. Es posible que en marzo, dado que el mundo en general estuvo con una dinámica económica aparentemente mejor, podamos tener algo de crecimiento en exportaciones, pero esto vuelve obviamente a ponerse incierto en el mes de abril. El mismo acordeón de abre y cierra, pues que pasa en todos lados. Creo que Colombia no es el único que está viviendo esa circunstancia. Estructuralmente seguimos viendo el mismo comportamiento del sector externo. Un déficit de balanza comercial que el primer mes del año, que es enero, el dato que ha publicado el DANI, muestra un desbalance de $1.000 millones, que es lo que hemos visto recurrentemente en los últimos meses en Colombia, entre 600, 700, 1.000 millones. Estructuralmente estamos moviéndonos ahí. Obviamente las apuestas de exportación no solamente por temas de política económica del país, sino hoy día por el tema de la pandemia, pues hace aún más difícil superar este desbalance externo, que es una situación pues que para la macroeconomía colombiana se ha vuelto un reto importantísimo. Doctor Cámara, toda la teoría económica que conocemos dice que uno de los elementos claves de un proceso de recuperación es la rebaja de impuestos. Y aquí estamos buscando la recuperación con un aumento de los impuestos. ¿Cómo estamos viendo esa reforma tributaria que le anticipo a nuestros oyentes, y no le echen la culpa al doctor Cámara, es que no se conoce? A estas alturas no se conoce, pero será obviamente para aumentar impuestos. ¿Aumentar impuestos y recuperación económica no son temas contradictorios? Sin duda, doctor Fernández, el problema es que aquí nos movemos en esos dilemas económicos propios de las ciencias económicas, y es que usted lo estaba notando al principio, tenemos como país un déficit de cerca de 90, 100 billones de pesos, que es una plata gigantesca comparado pues con aquella crisis del 99 que se trae a colación cuando nos tocó recurrir al Fondo Monetario, lideramos la banda cambiaria, hicimos un montón de reformas que apuntaban a corregir ese déficit estructural. Colombia tuvo que abandonar la regla fiscal, que era un mecanismo de estabilización que le permitía en el tiempo, de alguna manera, generar credibilidad y sostenibilidad fiscal para evitar caer en niveles de endeudamiento y en dificultades que luego tenían repercusiones en la tasa de cambio, etcétera, y en la economía en general. Pero, doctor Fernando, es que usted oye hablar al ministro Carrasquilla que en Colombia quedan 3 o 4 meses, 3 o 4 semanas de caja para atender los requerimientos públicos, y que adicionalmente a eso, pues Colombia tiene que salir constantemente a los mercados a colocar deuda para poder seguir pagando su funcionamiento. Pues aquí es como en la casa, el mismo problema. Y lo que uno ve es que el gobierno saca un decreto de austeridad que realmente uno dice, pero ¿dónde está la austeridad? Mandar a que no viajen en primera clase los privilegiados ejecutivos o personajes públicos, cuando eso ya es un tema que inclusive se ha discutido y ya se limitó en muchas partes. Entonces se saca un decreto que a la luz de la lógica, uno no ve por dónde se esté trabajando con seriedad en un tema que de alguna forma, por lo menos en el corto plazo, contribuya a que le pudiéramos dar un chance a que la reforma, si bien se está pensando que se haga para entrar a jugar en el 2022, pueda tener un compás de espera o inclusive pueda repensarse un poco y tener recursos vía recortes, que es fundamental. Pero el decreto que vimos hace una semana, realmente eso es anodino, o sea, eso no tiene fondo, eso no tiene nada estructural que usted le permita decir realmente vamos a lograr bajar 10, 12 billones de pesos en funcionamiento del país, porque lo que hay ahí ya se sabía, ya se ha dicho, y se vuelve más un tema de intención más que un tema de acción en general. ¿Dónde están las solicitudes realmente a quienes son ordenadores del gasto para que definitivamente ejecuten acciones concretas de reducción que sean medibles y mesurables y que se conviertan realmente en un Estado mucho más eficiente? Y obviamente la reforma le va a pegar porque está pensando en gravar a ciertos rangos salariales, a la clase trabajadora, que pues de alguna forma son los que siempre terminan pagando junto con las empresas. Entonces es muy, muy complicado, o sea, sin desconocer, doctor Fernando, que la encrucijada es muy dura, porque si Colombia no obtiene ingresos va a tener una dificultad en su calificación de riesgo, en su percepción, en su tasa de endeudamiento. E imagínese lo que le pasa a un hogar o a un Estado cuando lo cogen muy endeudado y para eso le suben los intereses que tiene que pagar. Termina de andar el problema. Luego creo que la decisión es bien difícil, pero me parece que hay frentes en los cuales no se discute con seriedad y se podría ser mucho más contundente. Esperamos que así sea, esperamos que el gobierno y el Congreso, y sobre todo el Congreso, se reivindique ante los ojos de los ciudadanos y haga un debate sensato, profundo, elevado sobre esta reforma tributaria que puede causar tanto daño.
pero que puede tener aspectos positivos. Claro que una reforma tributaria que empieza por un gasto adicional de 10 o 12 billones de pesos, no entiende uno qué tipo de reforma tributaria puede ser. Doctor Álvaro Cámaro, pues Dios nos tenga de su mano y volvamos a una senda de recuperación que sea sostenible, que sea permanente y que tenga el respaldo ciudadano y que tenga posibilidades a nivel internacional y con las calificadoras de riesgo. Es que son muchas condiciones. Doctor Cámaro, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, mi amable. Bueno, queridos amigos, ¿cómo le parece pues estas cifras? 90 o 100 billones de pesos de déficit fiscal. Las exportaciones pues apenas mostraron algún crecimiento en febrero, que eso se debe a un aumento en los precios del petróleo, porque es lo único que estamos exportando sustancialmente, pero viene marzo y vienen los cierres, y abril y vienen los cierres, y entonces ¿qué va a hacer de esta pobre economía colombiana? Álvaro Cámaro estaba con nosotros en la hora de la verdad que les traíamos a ustedes gracias a Colsubsidio.